Muy buenas tardes, queridos amigos de Teatro Crítico. Esta nueva entrega trata de una cuestión totalmente candente, absolutamente candente, porque es la cuestión de la amnistía, como lo han visto en el rótulo, ¿no? Debajo de la pantallita de YouTube o de la Fundación. Bien, vamos a hablar de lo que está pasando en España en estos últimos días y para hablar de ello, pues tenemos a tres invitados pues de lujo, ¿eh? Uno de ellos entendido en asuntos judiciales que va a venir de perlas, porque yo creo que hay que tratar este tema de la amnistía de estas dos perspectivas, ¿no? La jurídica y la que quizá va a dar más juego, que es la política. Bien, nuestro especialista en derecho es José María Fernández González. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Luego tenemos a un habitual del teatro crítico como Luis Carlos Martín Jiménez. Buenas tardes, Luis Carlos, Un aficionado. al teatro. Y también está Santiago Benito con nosotros. Santiago Benito López. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes, Joséchu. Pues nada, encantado de que me invitéis a participar con vosotros y a ver si Bueno, puedo decir yo algo, vamos. Yo vengo a aprender antes que nada, ¿eh? no, 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 yo soy el moderador, aquí tienes que hablar tú el que más, ¿eh? Vale. Bien, pues bueno, pues vamos a empezar. Podemos empezar señalando pues estas dos cuestiones que son las mismas que ha puntualizado la Comisión Famosa de Venecia, ¿no? Por un lado ha dicho que la amnistía, hablando de política, pues divide a los españoles, todo lo contrario de lo que dicen los que la han puesto en funcionamiento, ¿no? Sánchez, ¿eh? Que es una cosa para armonizar, ¿no? Nuestra nación. Y por otro lado, que se ha tramitado sin garantías técnico-jurídicas. Esto es lo que ha dicho también la Comisión de Venecia. ¿Qué es una amnistía? Pues una amnistía es una situación en la que hay, pues, perdón, se les perdona a los que han cometido una serie de delitos concretos, no cualquier delito, por supuesto, y se renuncia a castigar. Esto es lo que implica una amnistía. En España hubo una amnistía en 1977. Si hubiera sido después de diciembre, del 6 de diciembre del 78, la amnistía no se podría haber llevado a cabo porque en nuestra Constitución no está reconocida la posibilidad de que ésta se dé. Sin embargo, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Bien, pues, ¿cuántas amnistías ha habido en España? Pues quitando esa, que yo sepa, no sé si mis compañeros tienen algún dato más, pero yo creo que la única fue la del 77. Bueno, hubo amnistías fiscales, pero claro, no del calado de una amnistía como la del 77 y la que ahora se quiere poner en marcha. Ayer se votó en el Parlamento y todavía tiene cierta tramitación que parece ser que no la va a parar, por lo menos en el Parlamento. Ya veremos a ver lo que pasa fuera del Parlamento. Bien, eh, ¿cuándo se da esta amnistía, la posibilidad de esta amnistía en España? ¿A partir de qué momento? Bueno, pues el momento clave fueron las elecciones del verano pasado, ¿eh? En julio del verano pasado hubo unas elecciones y resulta que la suma de intereses políticos ha dado una mayoría, que algunos le llaman Frankenstein, que ha hecho pues que estemos en la situación en la que estamos. Pocas semanas después de las elecciones salió el señor Puigdemont, este señor que está pues perdido por Europa, ¿no? Porque ha huido de la justicia, porque es un delincuente, como todos sabemos, y dijo que si no queríamos que hubiera unas nuevas elecciones, tendría que haber una amnistía. Esas fueron sus palabras pocas semanas después de las elecciones. Es lo que estamos teniendo ahora, ¿eh? El proyecto ya ha firmado en el Parlamento español de una amnistía, tiene que pasar por el Senado todavía, pero bueno, el Senado no puede dar marcha atrás como casi todos los que están escuchándonos ahora saben, ¿verdad? Bien, esta amnistía ha tirado para adelante después de que hemos oído, nos hemos hartado de oír a Sánchez, a muchos de sus ministros más importantes, algunos ya ni siquiera están, ¿no? Como Carmen Calvo, o el anterior de Interior, a decir que la amnistía es imposible, que no se podía dar, que está en contra de la Constitución, que no hay ningún país en el que pueda hacerse una separación territorial. Bueno, tantas cosas hemos oído y sin embargo le han dado la vuelta a la tortilla
porque, pues porque les interesaba, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulos, yo creo que vamos a tratar de las cuestiones jurídicas de entrada y luego ya daremos pie a lo político, que yo creo que va a ser de lo que más vamos a hablar. Y como nuestro especialista es Chema, José María Fernández González, tienes la palabra. Por Bueno, cierto, yo bueno, creo que se trata de un tema realmente complejo, que tiene muchas capas y que además están interrelacionadas entre ellas, de tal forma que cuando hablas de una de las capas tienes que recurrir a otras. Voy a poner un ejemplo. Hay problemas de técnica jurídica, como acabas de decir tú, Joséchu, y efectivamente eso cualquier estudiante de Derecho sabe determinadas cuestiones que voy a mencionar, pero después hay que también recurrir a la Constitución, que en la Constitución se habla de estos temas, ¿no? Después, en la propia Constitución encontramos otros problemas de gran envergadura pero que están relacionados unos con otros. Hay, por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución, que se refiere a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, que tiene ramificaciones por toda la Constitución, ¿no? Y después hay un problema político grande, que yo creo que es el que, a pesar de que soy jurista, es el que más me interesaría hablar, porque hay aspectos ahí que no que parece que se dan por sabidos y no y sin conocerlos bien no se puede explicar lo que está pasando. Me refiero al tema de que estamos en un régimen de una democracia liberal que tiene unos pilares, unas bases del sistema que son relacionadas también con todo esto. Y por último, hay problemas también de tipo filosófico, que están relacionadas, que vosotros sabréis tratar mejor que yo, que están relacionadas con la eutasia del sistema y la puesta en cuestión, digamos, del sistema, ¿no? Yo casi voy a dedicar más tiempo, ya como os decía, al tema de filosofía política de las democracias liberales, pero ya para abrir campo con esto de las cuestiones formales. Hay un problema grave aquí que fue puesto, como tú decías, Joséchu, que fue puesto de relieve por la famosa Comisión de Venecia, que hoy me llegó un aviso de que, aunque va a salir mañana ya el texto definitivo, pero una de las cosas que recurre es el tema ese de la inseguridad jurídica, que esto también tiene su presencia en la Constitución, inseguridad jurídica que presenta esta ley ya aprobada inicialmente en las Cortes, todavía tiene que pasar por el Senado y después ser promulgada. Pues, ¿a qué se refiere la inseguridad jurídica? Hay algo de lo que no se suele hablar mucho, que se refiere primero a la motivación. Es decir, el propio texto que tiene en el texto definitivo que apareció en el Boletín de las Cortes hace 2 días o 3, que fue el que se votó el día 14, tiene 18 páginas, de las cuales 10 o 11 son de explicación. El preámbulo, que en el texto inicial se llamaba exposición de motivos y ahora tiene un nombre técnicamente más correcto, que es preámbulo, ¿no? Bueno, pues ahí se da una explicación de esta ley. Es para lograr, digamos, el apaciguamiento en Cataluña. Bueno, pues resulta que esa explicación es manifiestamente falsa, y hay, digamos, hay la autoridad nada menos que del propio Pedro Sánchez, que en un comité federal del Partido Socialista dijo expressis verbis que o hay ley o no hay gobierno. Lo dijo antes de aprobarse eso. Dijo, o hay ley de amnistía o no hay gobierno. Es decir, el verdadero motivo es ese, y lo viene diciendo desde siempre. Y además, a sensu contrario, el apaciguamiento en Cataluña no se produce porque ayer mismo, el día que se aprobó la ley en el Congreso, ayer mismo varios dirigentes, unos en España y otros en el extranjero, dijeron que, bueno, que ellos no arrían ninguna bandera, que siguen adelante, y el paso siguiente es el referéndum de autodeterminación. Es decir, que la motivación es falsa. Es falsa.
que tira por tierra todo el planteamiento. Pero después tiene un aspecto que incide en la seguridad jurídica, que es las deficiencias técnicas en la delimitación de los delitos que se van a amnistiar, que se pretenden amnistiar, ¿no? Porque es de una generalidad y una vaguedad que no solamente no es que no se sepa a qué es lo que de verdad se está amnistiando por la extensión tan enorme que tiene, sino que puede generar un montón de conflictos desde jurídicos no menores que los que dieron lugar a la propia ley. Es decir, la aplicación de esa ley por la vaguedad y la generalidad, tanto en el tiempo como en las actuaciones y en las personas a que se refiere, queda totalmente abierta. Eso técnicamente no tiene validez. Son conceptos jurídicos indeterminados, por ejemplo, esto que acaban de incluir en el texto. Tengo los textos, el anterior y el actual, ¿no? Y en el que acaban de incluir todos los aspectos estos referidos al terrorismo y que incluyen eso, terrorismo de poca importancia y de mucha importancia. ¿Qué es eso, no? De poca relevancia o de mucha relevancia. ¿Qué es eso? Pues no se sabe, está sin definir. La referencia que hace a las cuestiones, a la regulación del terrorismo en Europa, no está regulado no hay ninguna ley penal europea común que sea aplicable directamente entre los tribunales españoles o de otro sitio que regule el terrorismo. Hay unas directrices sobre consideración de terrorismo, pero lo que hay que aplicar es la ley penal del lugar donde se desarrollaron los hechos que se están enjuiciando. Es decir, no genera seguridad jurídica. Y claro, la seguridad jurídica es un precepto, ya cambiando de plano, es un precepto que está en el artículo 9.3 de la Constitución, que es una exigencia de todas las actuaciones de las administraciones. De todas formas, después de esto, en otra intervención siguiente, a mí me interesaría hablar el tema de cómo se entiende la democracia liberal, cuáles son las bases de la democracia liberal, que uno de los pilares de esa democracia liberal, que no quiero entrar en ello, que es el tema relacionado con la separación de poderes, que es uno de los principios que a mi manera de ver está conculcado ahí, pero que sin que haya por decir así, una pedagogía de lo que significa eso en unas democracias liberales como es la española, no se entienden muchas de las cosas de lo que se está discutiendo de la ley esta, y que está todavía sin aprobación definitiva. Bueno, antes de pasar la palabra a Santi, por ejemplo, me gustaría decirles a ustedes que ahora mismo Chema ha hecho un pequeño resumen de unas cuestiones que todos ustedes podrán ver si acuden a una grabación del colectivo Eres de Cavite, donde ahí se explaya y da datos y explicaciones mucho más exhaustivas de esta misma cuestión, que luego quizá también acuda a ellas, pero si ven esto, no dejen de escuchar a José María Fernández González en ese programa también interactivo de Héroes de Cavite. Bien, Santi, ¿te parece tomar la palabra tú ahora antes de pasársela a Luis? Nada, pues perfecto, perfecto. Bueno, yo iba a empezar a hablar por cuestiones más de corte filosófico, pero un poco por seguir el hilo, si eso después retomaré otras cuestiones, por seguir el hilo, Chema ha mencionado ya la Comisión de Venecia y antes que nada destacar que no entiendo por qué tenemos que estar recurriendo a otra instancia si nos reconoce si reconoce o no que la amnistía sea o no más o menos pertinente, cuando aquí no debería pintar nada. Otra cosa es que efectivamente nuestros políticos utilicen instancias exteriores a nosotros para justificarse. En cualquier caso, si necesitamos apoyarnos en instituciones ajenas o externas a España para poder justificar nuestras posturas, pues eso quiere decir que España, me vais a perdonar la expresión, pero está más bien jodida, ¿no? Eso simplemente por destacar esa cuestión. Pero bueno, la Comisión de Venecia, pues obviamente no dice lo que ha dicho Pedro Sánchez, la está utilizando según le conviene, pero eso es lo de menos. Pero sí que es verdad que, como ha dicho Chema, pues la Comisión de Venecia aparentemente pone una serie de condiciones en función de las cuales pues la amnistía sería pertinente. Y a mí me ha llamado la atención, curiosamente, una que aparece en el párrafo 25,
que apoyándose en el derecho internacional dice más o menos lo siguiente, dice, solo pueden encontrarse ejemplos de ley de amnistía en el contexto del final de conflictos, dictaduras, insurrecciones, justo después de, eh, o justo después de una transición. Claro, el problema de este argumento, quizá mi argumentación la voy a dirigir no tanto a criticar quienes apoyan la amnistía, sino quienes se apoyan en este argumento dentro de España para decir que la amnistía no es pertinente. Porque quizá con este tipo de personas podamos coincidir en la misma trinchera, pero de nuevo los argumentos, pues ahí es donde vamos a entrar en conflicto, porque no todo argumento, al menos desde el punto de vista filosófico, pues es útil o pertinente para criticar la amnistía. Y en este sentido, pues hay quienes dicen que como hoy en día no venimos de una guerra civil ni ha habido ningún tipo de conflicto, pues que entonces la amnistía pues que no tiene ningún tipo de pertinencia. Pero claro, tampoco argumentan nunca por qué la amnistía solo sería pertinente después de una guerra o después de un conflicto. Entonces dan pie a quienes apoyan una amnistía, por ejemplo los independentistas, les dan pie para que estos últimos digan, bueno, pues, pero esas condiciones que ustedes ponen son ad hoc, porque podría haber otras que no entrarán en conflicto tampoco con estas. Es decir, la amnistía podría ser tan pertinente después de un conflicto como después de este conflicto que han tenido supuestamente con nosotros y que aunque no hemos llegado a la guerra, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no hay una justificación real de por qué una amnistía es pertinente, en principio, solo después de una guerra o después de un conflicto bélico. Y la razón yo creo que es básicamente por cuestiones de hecho, porque la amnistía no viene a solucionar ningún conflicto bélico, sino que justamente es la guerra o un conflicto donde hay muertes y hay pérdidas y hay destrucción de toda índole, es una guerra más bien la que posibilita las condiciones que van a dar lugar a la materialización de una amnistía. Es decir, previamente a la guerra no puede haber ningún tipo de amnistía, justamente porque la amnistía no puede resolver esos problemas. Cuando la amnistía se presenta efectivamente, en un caso determinado, se pudiera presentar como pertinente para resolver un conflicto, mediante el diálogo, mediante una ley, eso quiere decir que, aunque no lo sepamos, la guerra previa a esa amnistía ya ha solucionado el conflicto y ha destruido y ha reconfigurado las relaciones que hay entre las dos partes de un determinado conflicto, de una determinada guerra, para que la amnistía ya solo sea, pues digamos, coser y cantar, por así decirlo. Entonces, que no es la amnistía la que acaba con la guerra, sino que es más bien, en todo caso, una guerra o un conflicto el que posibilita que pudiera haber una amnistía. Y esto es lo que hay que decir, sobre todo, para sacar la amnistía, pues de cualquier argumentación según la cual, pues la amnistía mediante el diálogo nos puede llevar a arreglar un problema, ¿no, señores? Cuando la amnistía es útil realmente o pertinente es porque la guerra ya ha solucionado los conflictos por otros medios. Y esto, de momento, es lo único que digo para empezar. Pues muy bien, Santi, muchas gracias. Pues nada, Luis, es tu turno. Mi turno. Voy Eso. para allá. Que pues nada, pues sí, que eso que dices a ti, eso es fundamental. Pero para unirlo con las cuestiones jurídicas, por así decir, que por donde íbamos a empezar, pues claro, es que el derecho español está vinculado al derecho europeo y entonces lo que decís de Venecia y todo esto, o sea, hay que contar con lo que va a pasar luego con los recursos y todo esto y el derecho europeo. O sea, esto hay que contar con ello y de hecho yo creo que todos los juristas están contando con ello porque al final acaban allí, acaban en los tribunales europeos. Pero vamos a ver, lo que decía, hablando con una magistrada, como una amiga de Patón de la Audiencia Nacional, yo me acuerdo que le regalé el libro para que lo llevase a la audiencia, el libro este de la esencia del derecho, para que lo llevase a la Audiencia Nacional y lo repartiese por allí a los magistrados, que yo creo que aquello no, en fin, le dimos unos cuantos ejemplares. Y entonces le decía a esta magistrada de la sala tercera que la esencia del derecho era la seguridad jurídica, lo que decía Chema. Que la esencia del derecho, o sea, y desde luego, o sea, la seguridad jurídica, pero vamos, lo que se quejan los juristas, yo por lo que he estado escuchando y lo que he visto de todos estos asuntos, lo que se quejan los liberales o los juristas o todos estos es de que conculca el Estado de Derecho. O sea, suponen que hay una separación de poderes, suponen que hay un Estado de Derecho y entonces, a ver, ¿dónde estoy? Y entonces
no sé si se me está enfocando a mí o no. No. Sí, sí, se te ve muy bien, se te ve muy Sí. bien. Es que como no me veía. Bueno, nada, pues eso, que, que hay unos presupuestos o unos principios jurídicos generales y entonces se supone que esos son pues el no va más y que todo el derecho tiene que estar vinculado a esos principios generales del derecho y todas estas cuestiones, y uno de ellos es esa separación de poderes y tal. Pero como nosotros no nos creemos estas milongas, o sea, ni que hay separación de poderes real, o sea, de real, porque tiene que haber un poder hegemónico que determine el resto, que jerarquice, y ese es el poder ejecutivo, esa es evidente, y la separación del poder judicial y todo eso, pues es un camelo, eso es una utopía completa, eso no se puede dar. Pues entonces estos problemas, pues uno de los elementos que las leyes estas como la amnistía, pues barrena completamente, pero completamente. O sea, todos estos conónimos de acepciones vinculadas a la amnistía que viene del derecho romano, como la abolitio, la indulgencia, la venia, la gracia, la clemencia, todo este grupo de conónimos, el otro que hicieron antes, esto de perdonarle las penas, pues Indulto. el indulto, pues claro, se diferencian todos ellos, se diferencian, por ejemplo, de la amnistía, porque la amnistía conculca el principio de retroactividad de la norma. O sea, es que se dice, no, el principio de no retroactividad de las normas, es decir, no se puede juzgar lo juzgado y tal. Pues bueno, pero todo eso se va a la porra completamente. Esto es una ley de amnistía, perdona, y además amnistía significa olvido perpetuo. Es decir, no hay consecuencias pues eso, de saltarse las leyes o de cualquier otra cosa. Entonces, quiere decir que en los principios políticos aquí, como estos, pues barrenan absolutamente toda esta ideología que hay alrededor del derecho, como si el Estado de Derecho fuese aquello que decimos del genitivo subjetivo, como si el Estado fuese del derecho, y si no, no es Estado. ¿No? Esto de Elías Díaz y toda esta gente. No. El derecho es del Estado y entonces el Estado pues es aquí la clave y por eso se puede, y por eso se lleva el principio de responsabilidad, todo el principio de igualdad, todo esto se lo lleva por delante, estos asuntos. O sea, y esto se está haciendo y se ha estado haciendo siempre, siempre. O sea, esto empieza con el derecho romano, precisamente por lo que decía Santi, precisamente empieza porque una vez que se ha pacificado, pues por ejemplo, el que yo tengo aquí anotado, el primer caso que se conoce, que es de la historia de Trasíbulo, de Cornelio Nepote, entonces, en Grecia, en el 403, después de que vence a los 30 tiranos, pues entonces hace una amnistía, y todos aquellos colaboradores de los 30 tiranos pues los perdona. O sea, se olvida. ¿Por qué? Porque los 30 tiranos lo que hacían para meter a la gente dentro del saco era decirles a unos que fuesen a detener a otros. Por ejemplo, parece ser que se lo dijeron a Sócrates y Sócrates se negó. Pero claro, mediante el miedo o lo que sea, pues la gente hacía lo que decían los 30 tiranos. Entonces, claro, lo que hace Trasíbulo es perdonar todos estos problemas una vez que ha vencido, que es lo que decía Santi, una vez que ha vencido. Y entonces son procesos de pacificación para que no haya venganzas, etcétera, y todos estos asuntos. Y luego en Roma, pues ya es constante, no por los reyes, pero luego por la República y por el Senado, pues eso son cosas constantes, porque hay violaciones, entonces se vengan la gente y entonces aquello hay que pacificarlo, sobre todo con lanzamientos del ejército. O sea, hay muchos casos muy, muy famosos. Por ejemplo, parece ser que se institucionaliza esto sobre el 322 a.C. Una amnistía famosa fue la de los asesinos de César. Y además estuvo promovida por Cicerón, ¿no? Que quiere decir que los fines políticos de la amnistía son precisamente la pacificación después de que se ha solucionado Cuando te lo puedes permitir, Luis, por resumir. Claro, Cuando te exactamente, la puedes exactamente. permitir, ya está. Bien, entonces aquí el asunto este de la amnistía, yo creo que hay que verlo dentro del contexto jurídico. Hay que verlo por este afán que tiene el Partido Socialista, por así decir, de una especie de principio
legalista, historicista o algo parecido, o retroactivo, que es lo contrario de la memoria histórica. O sea, la ley de memoria histórica de 2022 es justo o sea, lo que nos están diciendo es que tienes que recordar, ley de memoria histórica, que aquello que se puede volver a juzgar, etcétera, etcétera, redimir, y qué es lo que tienes que olvidar. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, tienen su panorama y entonces esta ley es justo lo contrario, es sobre el olvido, no sobre la memoria. O sea, quiere decir que es que aquello que decía, bueno, del juez Garzón, que tenía complejo de Jesucristo porque juzgaba a los vivos y los muertos, pues algo parecido. O sea, esta visión jurídica o legal que tiene el Partido Socialista es una cosa impresionante, ¿verdad? O sea, tiene una capacidad de salirse del presente. Bueno, entonces eso, las cuestiones estas de amnistiar, pues tiene que ver con esto. La ley del 77 se decía, ¿no? Esto lo sabrá Chema mejor que nadie, libertad, autonomía, libertad, amnistía y principio y estatuto de autonomía. Es decir, la amnistía era una cosa requerida por las izquierdas para todos los casos de presos políticos y todo esto. Y Amnistía Internacional, que es una asociación de estas, una ONG que se ocupa de estos asuntos de presos políticos y todo, Amnistía Internacional salió de los brigadistas españoles. Amnistía Internacional salió en el 45, se creó en el 45, luego en el 61 se instituye, de las brigadas internacionales que promovían y que defendían a muchos encarcelados por el régimen para llevárselos a América, a Sudamérica, etcétera, etcétera. O sea que quiero decir que estos principios de amnistía están vinculados a la izquierda, por así decir, y claro, o sea, lo curioso ahora es que esta ley, por así decir, ni tiene nada que ver con la izquierda, ni con la derecha, ni con nada. Sencillamente es una cosa que necesita 7 votos un tío para mantenerse el poder, porque yo creo que está pillado por todos los sitios, por todos los problemas que tiene su mujer y todos estos asuntos, si se quiere mantener el poder y punto. O sea, no creo que haya no haya problemática detrás de esto en absoluto, ¿no? Me quedo sin voz. Bueno, ¿Quieres? sí, Josécho, antes de dejarle la palabra a Chema, digamos un poco por cerrar la cuestión que está hablando Luz Carlos, que yo creo que el problema que tienen, sobre todo quienes pretenden defender o quienes pretenden criticar la amnistía desde coordenadas totalmente distintas a las nuestras, pues yo creo que en el fondo lo que quieren es, o lo que suponen, es que el derecho puede agotar la política o que puede resolver la política. Cuando vemos que el derecho muchas veces se puede retorcer, etcétera, y incluso que no se pudiera, si alguien tiene más fuerza, como la tiene Sánchez, para imponerse al derecho, pues se impone y punto. Entonces aquí, sobre todo esto lo digo de nuevo para criticar a los liberales, porque están todo el rato continuamente con la ley, como si en el momento de que como si la verdad tuviera fuerza por sí misma, la verdad jurídica en este caso, en caso de que la hubiera. Entonces, por mucha verdad a la que se apele desde el punto de vista jurídico, si llega alguien con más fuerza, pues se salta esa verdad jurídica y a tomar por saco. Entonces, de nuevo, lo que deberíamos nosotros es reclamar esa inversión, si se quiere, que no es el derecho el que puede agotar la política, sino que en todo caso es la política la que tendrá que forzar el derecho para adecuarlo justamente a la recurrencia de la propia polis, ¿no? O del Estado. Y con esto ya pues dejo a Chema. Pues Chema, si me dejas una cuestión que me ha venido a la cabeza cuando hace un comentario Luis Carlos, porque me ha parecido que se parecía a otra cuestión que tiene que ver con la corrupción del lenguaje. Cuando ha confrontado Luis Carlos el tema este de la memoria histórica respecto de la amnistía, a mí me ha sugerido que también aquí hay otro choque también inverso, que es del lenguaje. Cuando antes comentaba Chema, ¿no? Que se habla de terrorismo lento, bueno, no, muy poco terrorismo, ¿no? o de bajo nivel o de baja potencia, y el que es de máxima potencia es un tanto, es inverso, totalmente inverso a cuando se hablaba de la violencia, ¿verdad? Cuando se hablaba de la violencia y equiparábamos la violencia de darle una bofetada a un niño respecto de poner una bomba y matar a 17 guardias civiles. Por un
un lado se mataba el género por la especie y ahora se invierte y se mata la especie por el género, ¿verdad? Pero, sin embargo, es todo corrupción del lenguaje, ¿eh? No, te la meten doblado de la manera que sea, ¿no? Bueno, se parece un poco, ¿no? A lo que has comentado antes, ¿verdad, Luis? Un poco, por lo menos. Bueno, pues Chema, te paso la palabra que ya querías cogerla hace un momento. Sí, yo creo que estamos refiriéndonos a lo mismo con distinto lenguaje. Lo que yo quería poner de relieve, y voy a insistir ahora más detenidamente, era que utilizando una metáfora que utilizó Luis Carlos en un artículo en el Catoblepas hace poco, retratando la figura política de Pedro Sánchez, irónicamente, que es que él tiene la habilidad de saber jugar y poner de relieve y jugar, medir la resistencia de las costuras del sistema. Es decir, él tiene una habilidad para sacar hasta dónde puede llegar el sistema, que es en realidad, dicho de otra forma, lo que estabais diciendo vosotros, especie de contradicción interna. Por eso era interés mío en hablar de una cosa que hablé en aquel programa que tú mencionaste de Héroes de Cavite, que era explicar cuáles son las reglas de juego del sistema de democracia liberal, que es en el que estamos, en el que está el sistema político español y la Constitución española. Aunque la Constitución española trató de remediar algunas costuras que fueron puestas de relieve en los años 30 sobre las democracias liberales, el artículo primero yo creo que lleva de la Constitución española lleva esa intención. En realidad, gran parte de la ciudadanía y de los políticos desconocen esas reglas de juego generales, que es fundamentalmente la división de poderes. Está referido que las democracias liberales son el contramodelo de los regímenes de las monarquías absolutas. En realidad, cuando se habla de división de poderes, no es tanto que se troceen los poderes como que se depositan en lugares distintos para que ninguno de ellos tenga preeminencia sobre los demás. Es decir, se establecen de forma tasada esos poderes que se distribuyen para que no puedan excederse ni puedan inmiscuirse en ellos los otros poderes, ¿no? Esa sería la cuestión fundamental que se manifiesta en que los poderes públicos actúan por competencias, al revés de lo que ocurre con los ciudadanos. Insisto, que estamos hablando de las democracias liberales. Los ciudadanos actúan por la libertad, y solamente cuando existe una normativa que impide al ciudadano hacer determinadas cosas, él es coartado, porque si no tiene libertad, el principio pro libertate. Mientras que en las administraciones que tienen distribuidos el poder funciona lo contrario, solo pueden hacer aquellos que expresamente les ha sido atribuido. Es decir, el poder constituyente, que es único, establece una distribución de poderes. Normalmente se habla de legislativo, ejecutivo, judicial. En España, en la Constitución española, solo menciona como poder el judicial, pero está hablando del gobierno y está hablando de las Cortes, y les atribuye determinadas competencias, ¿no? Entonces, no pueden hacer en el régimen de democracias liberales, ni el gobierno, ni el parlamento, ni los tribunales pueden hacer lo que quieran. Tienen que hacer solamente aquello que la Constitución les autoriza hacer, con los procedimientos adecuados para cada caso, para esas actuaciones, y con las finalidades que tienen cada uno de esos procedimientos y esos objetivos, esas facultades. De tal forma que si se falla uno de los tres, falla la totalidad de eso, ¿no? Es decir, ahí es donde están delitos como la prevaricación o la desviación de poder, etcétera, o la nulidad de las actuaciones de las distintas administraciones. Aquí, por ejemplo, tomando el ejemplo que puse yo antes, que la motivación que se establece en la ley, en el preámbulo de la ley esta, es el apaciguamiento
es falso por todo eso que conocemos. En consecuencia, puede haber un motivo de nulidad de la ley. Si fuese en derecho civil o en derecho administrativo, se pediría la nulidad del actuado porque la motivación del que está actuando no es santa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y después, en los regímenes de democracias liberales hay dos principios importantes. Uno de ellos que hizo, esto lo sabe Luis Carlos muy bien, que lo utilizó mucho en Carl Smith en el opúsculo ese, Legalidad y Legitimidad, que habla del principio de la chance. La chance es que dentro de un sistema liberal se presume que puede haber, que siempre es posible un cambio, una vuelta de la tortilla, de que hoy gobiernas tú, mañana gobierno yo. De tal forma que si se impide esa chance, esa alternancia en el poder, está desfigurando, está deslegitimando, está dejando fuera de juego uno de los principios más importantes de las democracias liberales. De ahí que también, por otra parte, para impedir la concentración de poderes, se fomenten, digamos, sistemas de control que son lo que llaman los americanos como es el checks and balance, es decir, controles y equilibrios, para impedir la concentración del poder, ¿no? Bueno, pues eso, todos los principios constitucionales que se dice, como puso de relieve antes Luis Carlos, que se están utilizando en contra de esta ley, precisamente están en función de esto, el principio de igualdad, el principio de separación de poderes, la interdicción de la arbitrariedad. La interdicción de la arbitrariedad era esto que acabo de decir, la motivación, viene en el artículo 9 de la Constitución. Casi todos estos que estoy hablando vienen en el artículo 9 de la Constitución. La seguridad jurídica, la igualdad y no discriminación. Y después hay otro principio que no se suele mencionar mucho, que es que el derecho de gracia sí existe en la Constitución, que se le atribuye al rey, pero se refiere a indultos que no sean generales, nada más. Es decir, la amnistía es una de las manifestaciones históricas del derecho de gracia, digamos, que con ese nombre se utilizó en España durante siglos y sobre todo desde que existen constituciones escritas en España, figura en todas ellas el derecho de gracia. Lo que pasa es que no en todas figura el derecho de amnistía. Entonces, por ejemplo, en la Constitución del 31 sí figuraba la amnistía y hubo dos amnistías. Después del golpe del 32 amnistiaron a Sanjurjo y a todos esos, y después del golpe del 34 amnistiaron a los revolucionarios del 34. Pero aquello estaba previsto en la Constitución. Resumiendo todo esto que acabo de decir, es que ahí coincido con lo que decía Tiago y Luis Carlos, que en realidad está desde dentro desmontando, derruyendo el edificio constitucional, se está derruyendo desde dentro. Es decir, yo creo que esto puede tener una trascendencia importante. Claro, hubo aquel ministro que se llamaba Campo, ¿no os acordáis? Llegó a decir que se estaba en un proceso constituyente. A lo mejor hay un plan de hacer algo, no lo sé. No sé si esto responde a una cuestión estrictamente personal de Pedro Sánchez, o es que hay un plan. Por lo menos se dijo así, expressis verbis, por parte de Juan Carlos Campos, no sé si os acordáis, aquel ministro, que había un proceso constituyente. Entonces, el problema está relacionado también con, digamos, uno de los puntos débiles de las democracias liberales. Si con el 51% eres capaz de dejar fuera de juego al resto de tus contendientes políticos, controlas determinados centros de poder, es decir, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios y el Parlamento, y puedes hacer leyes que dejen fuera de juego de la lucha política, es decir, impiden la alternancia dentro de esto. Es muy fuerte.
O sea, lo que dijo el ministro ese, Juan Carlos Campo, me parece que era, es muy fuerte, porque esto parece indicar que hay un propósito, digamos, hay un plan, hay un, no sé, pero sí lo que está produciendo es una deslegitimación del sistema, ¿eh? Eso, vamos, yo lo veo muy claro. El objetivo, tomando ya para finalizar lo que decías antes, es decir, la amnistía tiene sentido cuando hubo una guerra con unos vencedores y unos vencidos y los vencidos son amnistiados en la guerra esta. Pero claro, cuando se deja campo abierto, o sea, cancha abierta, para que puedan seguir haciendo lo mismo, entonces ya no hubo vencedores y vencidos. Volvemos a la casilla de salida y se puede volver a repetir el juego. Y estos días estuvieron diciéndolo todos empezando por el Puigdemont, ¿no? Estuvieron diciéndolo todos estos días atrás. Bueno, era respecto a esa cuestión que me interesaba, que era más política, de la lógica del sistema de las democracias liberales, yo creo que habrá servido para algo, lo que acabo de decir, no sé. Bueno, yo puedo decir una cosa, Chema, de lo que estás diciendo, porque vamos, les acordará José Chu que fuimos a la presentación al Congreso de un libro de Patón, y estaba el Juan Carlos Campo, estaba que era es ministro de Justicia, ¿no? Era Sí. ¿no? José Chu. Sí, yo creo que sí. Y entonces hizo una apología de los principios jurídicos como la igualdad y del progreso del derecho, el progreso hacia la igualdad y tal, que a mí me dejó completamente helado. O sea, El que después está de en el estas leyes... Constitucional, ¿no? El que está en el Constitucional ahora. Sí. Bueno, o sea, aquello, pero que pueda decir eso después de aprobar la ley esta del feminismo y tal, quiero decir que esto era igual, quiero decir, da igual, bueno, pues lo que estás diciendo de lo que en lo de Eres de Cavite también lo dijiste, además que eso es fundamental completamente, lo de las leyes habilitantes de los nazis. Esto del 51% del voto. Esto, y además yo esto lo veo constantemente en este señor, en Sánchez, que es un fundamentalismo democrático completo. O sea, aquí la clave son las votaciones. Y si las votaciones me dan, hago lo que me da la gana. O sea, que la democracia es lo que me legitima para hacer lo que me da la gana. Esto yo creo que lo tienen clarísimo. O sea, ellos cuando ganan las elecciones ya ven que tienen más del 50% y saben perfectamente que pueden hacer lo que les dé la gana. Y si tienen más del 50% en el Tribunal Constitucional, es suyo y pueden interpretar cualquier norma como le dé la gana. Entonces, esto que estás diciendo tú, o sea, que la motivación, la finalidad, el equilibrio de poderes, la alternancia del poder, el sistema de control y todo esto, se va a la porra completamente en cuanto se da una interpretación que ad hoc, si tienes el 51%, se acabó todo lo demás. Esto lo tienen clarísimo, pero clarísimo. A mí el pueblo me ha dado el poder, el fundamento de la democracia es el pueblo y está por encima de las leyes, está por encima de todos estas mindongas, de estos principios y este juego de poderes y todas estas historias y el juego democrático. Aquí es el 51% y eso me habilita completamente para hacer lo que quiera. Y esto lo tienen, pero vamos, esto lo aplica Sánchez, o sea, que te vote chapote. Me ha votado el 51% del pueblo. Bueno, a mí no, pero tengo el poder. Entonces el pueblo me da legitimidad. Eso ya no significa nada. Puedo, ETA, todo lo que tú quieras. No significa nada. O sea, un fundamentalismo democrático completo que yo veo aquí actuando y que además la gente, que no se puede hacer nada. No, yo creo que no se puede hacer nada con esto. Por lo que decías, no. Bueno, yo creo que más que hablar del 51% hay que hablar de la mitad más uno, que es lo que... Bueno, eso. Bueno, pero yo creo que no se ha entendido todo el personal y que lo que estáis diciendo es que con la mitad más uno del Parlamento y con la mitad más uno del Constitucional, Pedro Sánchez puede ser un dictador. ¿Lo estáis diciendo? Eso decía Chema, exactamente. Eso es. Claro, bueno, pero si Pedro Sánchez se puede, digamos, se sirve tan bien y de forma tan precisa
de ese fundamentalismo democrático, yo no creo que sea en tanto que dictador, sino porque efectivamente la sociedad también está imbuida de ese fundamentalismo democrático. Entonces, Claro. quiero decir que aquí la sociedad también consiente, o parte de la sociedad, quiero decir, ¿eh? No, pero también es la ley Don también, ¿eh? Vamos a ver, Sí, que yo bueno, creo vale. que en la sociedad no hay la mitad, es la mitad más uno que están en contra de eso. Lo que pasa es que por la ley Don nos está pasando lo que nos está pasando también, ¿eh? Es un Bueno, pero pues algoritmo, es quienes, un algoritmo también. pues me voy a tirar a la piscina, aunque nos cierren el canal. Entonces aquí, aunque al margen de la ley de Ond y todo lo que tú quieras, pues hecho. Pero aquí entonces, si quienes no están de acuerdo, supuestamente siendo en verdad mayoría, pues no cogemos el fusil, pues entonces también estamos consintiendo con ese fundamentalismo democrático. O sea que aunque sean menos, A el ver si nos fundamentalismo va, democrático gana. Y a ya ver si no. nos van a cerrar el canal como le ha pasado a los curas de la mente. Sigue, sigue. Bueno, Sigue, no sigue. sé. Bueno, si me permitís, ¿eh? Por coger el hilo de lo que estaba comentando Chema, que yo creo que ha sacado a colación una idea fundamental, que es la de derecho de gracia, la idea de gracia, ¿no? Que yo creo que aquí es una idea con un tufillo, digamos, teológico muy fuerte, aunque sea de manera secularizada. Entonces, se supone que es un instrumento de gracia y si seguimos, digamos, la concepción cristiana de la gracia, se supone que es algo que te concede Dios para elevarnos por encima por encima de las cuestiones puramente mundanas, para elevarnos por encima de los animales. Entonces, aunque sea de manera secularizada, pues si este carácter teológico se puede ver cuando se supone que otorgando esta medida de gracia, insistimos, pues nos elevamos a un sitio que está más allá de la política, que sería que la justicia, y sería pues la idea sublime de la concordia, de la paz, del amor, etcétera. Entonces, obviamente, esta medida de gracia implica rebasar o trascender las condiciones de la política. Y en un principio, esto lo podemos entender y lo podíamos, digamos, aceptar siempre y cuando le quitemos este tufillo teológico a la idea de gracia, incluso un tufillo secularizado, como vengo diciendo. Porque efectivamente, pues cuando se apela a la justicia como algo que estaría más allá del derecho positivo, en principio podemos estar de acuerdo, pero siempre y cuando por la idea de justicia la entendamos en un sentido materialista. Es decir, siempre y cuando por justicia entendamos todo aquello, y vamos, no hace falta yo creo ni recurrir al materialismo filosófico, sino básicamente a los griegos. La idea de justicia solo tiene sentido en la medida en que se mantiene la recurrencia de la polis. Entonces, si vamos a conceder una medida de gracia para trascender la política, perdón, para trascender las leyes o el derecho positivo, pues la amnistía sería pertinente siempre y cuando la idea de justicia se entendiera, como digo, para mantener el Estado. Es decir, siempre y cuando la amnistía fuera pertinente, cuando nos pudiera ser útil, por así decirlo. Pero en este caso, como lo que se apela es una idea de justicia metafísica, pues de armonía y de paz a Kant, básicamente, pues entonces eso es un problema, efectivamente. Porque no sabemos si esa medida de gracia, bueno, sí lo sabemos, pero quienes lo aplican ideológicamente y se la creen, no saben si esa medida sirve o no sirve o es funcional a la justicia del Estado, es decir, a su recurrencia. Entonces tenemos un problema, pues por esto, porque se está utilizando una idea de justicia, pues totalmente, digamos, totalmente metafísica. E insisto, y no solo por parte de quienes defienden y apoyan la amnistía, sino también por parte de quienes la critican. Porque la única crítica se supone que, evidentemente, Pedro Sánchez dice que esta amnistía nos va a llevar a la paz, a la armonía de todos los españoles, y la gente que lo critica dice, bueno, pues fíjense ustedes qué armonía causa, que los que estamos en contra nos rebelamos más y los que están a favor de la amnistía dicen que la van a seguir haciendo. Entonces, fíjense ustedes qué tipo de concordia o a qué tipo de concordia nos conduce esta medida de gracia. Entonces, de nuevo parece que, aunque sea para criticar la amnistía, la medida se critica solo porque psicológicamente no nos ayuda a ponernos de acuerdo entre nosotros. Pero pareciera que si consiguiéramos perdonarlo, es decir, bueno, pues pasamos de tampoco es para tanto, es decir, si no nos importara desde el punto de vista psicológico que nos metan una amnistía, pues entonces a lo mejor la amnistía para esta gente pues también tendría cabida. Entonces, Sí, quiero decir que no es una cuestión psicológica el estar de acuerdo, no, sino que no podemos estar de acuerdo no porque aparentemente no nos afecte, sino que no estamos de acuerdo porque afecta al Estado.
Y por eso no podemos estar de acuerdo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que si la gente, aunque sea por ignorancia, digamos, concediera y perdonara a los independentistas, entonces ya la medida de gracia sería justa. Pues yo creo que no, efectivamente. De hecho, es lo que pasa, porque aparentemente hay mucha gente que dice, bueno, si no es para tanto. Venga, bueno, no se han saltado las leyes, pero no es para tanto. Es decir, psicológicamente no les afecta. Entonces, pues ya sería una idea justa. Pues ya sería una medida de gracia justa. Y eso también hay que criticarlo. Es decir, que la cosa es justa o injusta, no sé si a mí me afecta o no me afecta, porque yo a lo mejor hoy por hoy y a corto plazo, pues no le veo los efectos y no me afecta, efectivamente. A nivel psicológico, quiero decir, a nivel otológico, si se quiere también. Pero es que políticamente, claro que va a afectar y antes o después lo veremos, quiero decir. Entonces, de nuevo, que si se quiere hablar de amnistía como algo porque hay un plano, si se quiere, moral que debe trascender las leyes o el plano jurídico, perfecto, pero siempre y cuando esa justicia se entienda desde coordenadas materialistas, es decir, ligada a lo que significa la justicia, ligada al Estado, precisamente. Y con esto ya, pues me callo. Muy Yo creo que interesante. has puesto el dedo en el tema de la eutasia. Es una cuestión filosófica Es lo que que no está quería decir ahí, la palabreja, que luego si A no, la no eso, lo a digo. eso- a recurrencia eso del iba sistema, también. ¿no? Bueno, a eso iba y por dejar un poco así las cuestiones eso, que son tan genéricas como la justicia, incluso la moral, y ir un poco a lo concreto, quizá algo que no tiene claro el personal y que vosotros yo creo que lo tenéis bastante claro respecto a lo que va a pasar luego. Y lanzo la pregunta y me contestáis al que queráis de los tres. Vamos a ver. La amnistía es para perdonar a los que montaron el referéndum, los que declararon la independencia, los terroristas de Cale Borroca, los que se han gastado la pasta de los españoles, todo eso se va a perdonar, ¿verdad? Y ahora resulta que una vez que se perdone, cuando se perdone, y si es que se perdona, esperemos que no, ojalá, pero lo tenemos crudo, los que no queremos que se perdone, dicen estos mismos que van a ser perdonados que van a volver a hacer un referéndum y que van a volver a querer ser independientes. El hecho de haber perdonado con la amnistía eso mismo ahora va a generar que puedan hacer lo que les dé la gana. ¿Van a poder hacer un referéndum? ¿Van a poder hacer la independencia? Esa yo creo es una pregunta clave y concreta. ¿Quién la contesta? ¿Chema? ¿Luis Una Carlos? cosa, Joséchu, ¿Santi? fíjate qué idea de perdón se tiene, en la que precisamente no hay penitencia. Porque si nos vamos a Eso ajustar a esta de perdón, pues al menos que haya penitencia. Yo creo que Pedro Sánchez se pone, vamos, en la tradición, ¿quién puede perdonar los pecados? Pues te perdona, bueno, el cura, pero justamente quien te perdona es Dios. ¿Y por qué te puede perdonar Dios? Pues porque está en otro mundo y no le afecta, entre comillas, las cosas mundanas que aquí podamos hacer. Pues aquí hay gente tan orgullosa, por poner una cara a Pedro Sánchez o el PSOE, digamos, tan orgullosa, se cree tan omnipotente, tan poderosa, tan por encima de las cosas mundanas, que se puede permitir el lujo de perdonar sin poner una penitencia. Si no hay más muestra digamos, de orgullo en ese sentido, pues nada, simplemente. muy bien, Santi. Bueno, esta pregunta tiene mucho que ver con la eutaxia, porque si vuelve esto a pasar, se está jorobando el futuro de nuestra nación, ¿verdad? O le perdonamos otra vez. Claro, y así indefinidamente. A ver, Chema, ¿dices tú algo, por ejemplo? Sí, ¿no? Es decir, que a partir de ahora, si cuela esto bien, sin mayor problema, pueden empezar a tomar medidas demoledoras del Estado liberal de derecho que está funcionando en España. Es decir, la prolepsis va por ahí, ¿no? Porque, claro, ellos están pensando en la idea que tenemos nosotros de la permanencia y la recurrencia del Estado, no están pensando en esos términos, están pensando en, digamos, su propia presencia y su propia permanencia. Y si eso exige volver a hacer lo mismo, lo van a volver a hacer. ¿Y qué pasa? Que los indultados, viendo que les salió gratis, es decir, que no tuvieron que hacer ninguna penitencia, estarían dispuestos a hacerlo. Daros cuenta de que se reformaron el Código Penal en leyes, o sea, desapareció ¿cómo se llama? La sedición, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El delito Rebelión. ese, ¿no? Y la malversación rebajaron y todo esto. Entonces,
¿qué pasa? Que ahora tienen el campo mucho más fácil que antes. Esto, tal como está la situación política española, es utilizado, los argumentos a favor o en contra son utilizados, se intentan deslegitimar ideológicamente. Es decir, quien aduce este tipo, lo que decía Tiago, es la permanencia del Estado, es interpretado, es acusado de ser de derechas, fascista, lo que sea, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta utilizar, lo descubrí en un autor italiano, Guglielmo Ferrero, que cita a Charles Maurras, es el autor este de extrema derecha, que Charles Maurras decía que estaba de acuerdo con Robespierre hablando de la idea de salud pública. La idea de salud pública, que es, retrotrayendo, es Santo Tomás, el bien común. Es decir, la ley está dirigida al bien común, decía Santo Tomás. Bueno, pues es una lectura, digamos, secular de Santo Tomás. Y paradójicamente, lo decían los dos extremos ideológicos franceses coincidían en eso. Ambos coincidían en la salud pública, que es la eutanasia. La diferencia que hay, la idea de eutanasia en Gustavo Bueno, es que pone la recurrencia en el tiempo. Programas que se van replicando en el tiempo. Entonces, el factor tiempo es importante, aunque lo apunta también de otra forma distinta Guglielmo Ferrero, ¿no? Por otra vía distinta. Entonces, aquí hay un programa para esto, para que aumente, digamos, la prosperidad, la estabilidad y tal del sistema político español. Yo creo que no. Yo creo que no lo hay. Es decir, con esto muchos entendemos, yo creo que lo dejasteis claro vosotros y yo también, que creemos que estos van a volver a hacer la misma cosa, no aprendieron, no escarmentaron. Entonces, va a ser más eutásico digamos, el sistema español, la nación española a partir de ahora, o va a ser menos eutásico. Es difícil pronosticar, pero los indicios yo creo que son muy pesimistas, a mi manera de ver, ¿eh? El factor tiempo que has comentado es fundamental, por eso lo introduce Bueno, porque si nosotros tenemos ahora lo que tenemos es porque los que no conocimos nos han dejado este legado, claro. La cuestión es que la eutaxia implica que lo que ahora nosotros vamos a dejar es un legado para los que no conocemos, que van a ser nuestros nietos y tal, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Sánchez, permitiendo que se desgaje nuestra nación política, ¿no? Que se rompa la capa basal, que esto es lo que está animando, más que permitiendo, yo creo que incluso lo está animando porque su interés le lleva a animarlo, claro, para seguir gobernando durante 4 años, ¿no? Pues yo creo que eso que está haciendo no va a llevar a la eutaxia porque va a llevar a la ruptura, a la destrucción de la nación española. Lo que tendría que hacer, como ha dicho antes Santi, los que estamos aquí gobernados por Pedro Sánchez, quizás sin ser tan drástico, ¿no? O tan así. Me vale contratar un grupo grande. Tan expeditivo sería, pues yo qué sé, pues tener suerte, que haya unas nuevas votaciones, movilizarse, hacer que gane el PP con Vox, porque sí, porque armas no tenemos, no tenemos armas como decía Spinoza, ¿no? Que es el pueblo en armas, no tenemos armas, ni tenemos armas como en la época en la que escribía el padre Juan de Mariana para poder cargarte a Sánchez, más que, yo qué sé, si se las compramos a algún yo qué sé, a algún americano, ¿no? Nos vamos de viaje y las podemos meter en la bodega, no lo sé, yo no sé cómo se consigue un arma aquí para cargarte a nuestro eximio presidente. Bueno, Santi, ¿qué decías? No, nada. Sí, yo que no sé, que yo a todo esto le veo un tufillo teológico que me gustaría que habría que limpiarlo, Ya básicamente. sabes que en el 19 había, y principios del 20 había un ministerio en España que era el Ministerio de la Gracia, si no recuerdo mal, ¿verdad? Gracia y justicia. Exacto, gracia y justicia. La gracia no es justicia, es otra cosa.
Bueno, pero solo eran las relaciones con la Iglesia, o sea, cosas materiales, ¿eh? No eran cosas metafísicas. Luis Carlos, ¿qué dices? Bueno, vamos a ver, voy a ver si hilo un poco todo lo que estáis diciendo con el tema de la gracia, el plano este filosófico trascendental o tal, y luego el plano real, y luego ver qué función tiene Sánchez respecto de todo este proceso que vienen ya de muy lejos, con el Partido Socialista. Yo me di cuenta que cuando presentamos el libro del derecho en la Complutense, había un catedrático que se llamaba Luis Bueno. Y entonces Luis Bueno, yo creo, enfocó todo el problema de la esencia del derecho precisamente por el perdón. Es decir, lo que diríamos, el plano metafísico que hay en España, o sea, es tan potente y tan profundo que, por así decir, anega completamente las cuestiones del Estado y las cuestiones jurídicas, esto de Hegel. Están por encima, es decir, el espíritu absoluto. El espíritu absoluto que puede ser Dios, que da la gracia, o en función de la humanidad, que yo creo que está Zapatero, el principio de la humanidad, ese se lleva por delante el Estado y se lleva por delante el espíritu objetivo este de Hegel. Y por eso Hegel no triunfa en el 19 en España, triunfa Krause y triunfa Sanders Río y toda esta gente, que la humanidad está por encima del Estado. Y entonces, en función de la humanidad, puedes perdonar. Y está la gracia, y está el indulto y todo lo que tú quieras. Es decir, este tufillo teológico estará en el PP o en catedráticos de estas corrientes cristianas, pero ahora mismo es que la gracia y todas estas funciones que están a las que se subordina el Estado y a las que se subordina la vida política y la vida real, estos están completamente anegadas en la idea de humanidad de Zapatero y todos estos asuntos. Pero En Luis, la paz y todo esto. Bueno, Luis, pero una cosa, perdona que te corte un segundo, pero es que esa idea de humanidad, de nuevo, a lo que voy, que es también una idea teológica, aunque sea secularizada, porque es la comunión de todos los hombres. Y eso es sí, justamente no, lo que pero no nosotros es teológico, ya no es teológico, es santo. No, ya no está Dios por Vale, medio. Es, es, vale, es, vale. es otro orden sagrado, por así decir. Bueno, pero vamos, sí, es la secularización de la teología, claro. Claro, O a sea, eso de iba, a esta eso iba. teología que nosotros negamos, porque no existe ni la idea de Dios. Somos ateos esenciales. Pero bueno, pero quiero decir, pero esa es la deriva histórica. Yo creo que. Y entonces el Partido Socialista se crea precisamente contra el Estado. Entonces es muy difícil que defienda el Estado. Porque se crea, que es la idea de Krause, por confederaciones. Y la idea de Kant, la paz perpetua de Kant, viene por una confederación de estados. En el fondo, el estado es lo de menos. Lo que importa es la confederación. Y de ahí viene la Sociedad de Naciones de Wilson y luego viene la ONU. Es decir, estos políticos, y claro, y por eso el Partido Socialista siempre se unió con los independentistas para los golpes de Estado en España. Es decir, bueno, y entonces, pero ¿de dónde viene esto? Vamos a ver, yo lo que quería introducir es una estructura que dice Bueno en un artículo que se llama, que precisamente, bueno, que se llama Cuatro modos de conceptualizar las crisis institucionales o crisis de valores, que salió con el libro, con este asunto de la crisis doctoral de los valores. Y es que Bueno cree que las crisis en general de los sistemas políticos y las sociedades políticas son crisis de instituciones, ya sean crisis económicas, ya sean crisis políticas, ya sean crisis religiosas, de la que sea. Es una crisis institucional, de instituciones. Entonces, Bueno pone cuatro modos de entender estas crisis, o cuatro figuras que adoptan las crisis. Dos son EMIC, que es la anarquía y la anomia, que es como lo vive el sujeto que está dentro de esa estructura. El sujeto que está dentro ve que hay que esos poderes se desfiguran, pierden peso, los poderes como tales, ¿no? Los poderes del Estado, los poderes de las instituciones o los poderes. Y la anomia, no solamente como la anarquía, que desaparece el poder del Estado, por así decir, se debilita el poder central, que es lo que, tal y como se ve esto en general, por una persona que esté en Cataluña o lo que sea, o aquí o donde sea, sino la anomia, que es que desaparecen las normas. Por así decir, las normas dejan de tener peso, pero dice Bueno que realmente lo que está pasando es que hay una poliarquía y una oligarquía, es decir, hay un incremento de los poderes, pero ese incremento de los poderes, ese incremento de los poderes en las instituciones, no está jerarquizado ni está armonizado por uno de ellos. Y este es el problema fundamental. Y entonces Bueno ve el Estatuto de las Autonomías, la España de las Autonomías la ve en función de dos incrementos como un tejido que tiene
una urdimbre y una trama. La urdimbre es la oligarquía de partidos y la trama es la poliarquía de autonomías. Y entonces, bueno, en este artículo ve que mientras se da un cierto equilibrio entre esos dos poderes que están mezclados, es decir, las oligarquías de partidos están dentro de las autonomías y la poliarquía de autonomías más o menos se mantiene, por así decir, sin romperse la unidad, pues, no, pues más o menos va absorbiendo los golpes de las crisis económicas o de las crisis de que sea, ¿no? Más o menos se mantiene una cierta autarquía. Ahora, el problema que veía, bueno, que eso que decías de la recursividad de esto, es que se produce un incremento de competencias, es decir, se incrementan los poderes de esas poliarquías y en este caso del PSOE, y entonces se produce una competencia. Entonces las competencias, hay una anfibología con la idea de competencia porque tiene la misma raíz para aquellos que compiten en una carrera y las competencias que son lo que te habilita el Estado en este caso. Las competencias a las comunidades autónomas, que tú decías también, Chema, el problema de las partidas de gasto, que es aquí la cuestión, hacia dónde va el dinero y quién dirige el dinero, porque esta es la clave de un Estado, el funcionamiento de un Estado, de la política económica. Y entonces bueno, ponía 3 ejemplos de sociedades políticas que al incrementar esa poliarquía y se rompía el tejido social. Esa trama y la urdimbre se rompía el tejido social precisamente porque se producía un incremento de esas competencias de unas partes con otras del Estado. Entonces ponía 3 ejemplos. Un ejemplo era la guerra de Peloponeso. En la guerra de Peloponeso, las ciudades griegas, las civitas griegas, las polis griegas entran en competencia y hasta que no entra Roma, aquello no se arregla. Otro ejemplo que ponía era los mayas, el siglo VIII, después de Cristo. Los mayas pasó exactamente lo mismo. Se generan una serie de partes que están enfrentadas entre sí de poderes y llegan a la destrucción de todos con todos. Y la tercera que pone es lo que pasó en la isla de Pascua, que en la isla de Pascua se produce una competencia mayor entre las diferentes cuñas que había en la isla de Pascua, que se repartían el poder para ver quién hacía los moáis más grandes. Y entonces tenían que cortar árboles, etcétera, 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 y entonces acabaron destruyendo completamente el sistema social y el sistema político que lo mantenía. Y entonces lo que en España puede pasar es exactamente esto, que hay un régimen de competencias cada vez mayor y cada vez más poder por parte de las partes, y entonces, y en el todo que están estos partidos políticos, resulta que uno de ellos, que es la oligarquía, que es el Partido Socialista, precisamente tiene una ideología que no va en función del Estado, sino que va en función de otros términos como puede ser la humanidad o como puede ser Europa o este tipo de asuntos. Pero vamos a ver, pero yo lo que creo, y entonces perdonad que me enrollo un momentito porque apunté una serie de procesos principalmente del Partido Socialista, pero empezaron con el PP, de conchavamiento entre estas oligarquías y las poliarquías, que es cuando se van traspasando competencias. Entonces, ya sea con ETA, con el País Vasco, ya sea con Cataluña, que son aquí los dos polos. Entonces, una vez con la democracia principalmente, no para no vernos más atrás, que son las conversaciones de Argelia que acabaron en nada con ETA del 87 de Felipe González, pero después es el PP y Convergencia y Unión en el 96 con el pacto del Majestic, que fue el primer pacto sobre la financiación, que ahí es donde se defenestra a este que le pegaron un tiro el otro día, a Vidal Quadras. O sea, entre Pujol y Aznar, para que Pujol le apoye en el central, en el gobierno central, se carga Vidal Quadras y entonces es cuando empieza esta financiación del Estado. En el 2003, con el pacto del PSC, Esquerra Republicana y los Verds y tal, el pacto del Tinel. En el pacto del Tinel, se plantea por primera vez un nuevo estatuto de autonomía y se hace el cordón sanitario al PP. El PP no puede entrar en ninguna institución, no puede apoyarle en ningún grupo. Luego, en el 2004, Esquerra Republicana en Perpiñán, el Caro Rovira y el Ternera, que es que no atentarán en Cataluña ETA. Entonces Cataluña defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos.
el siguiente es 2006 con Zapatero, el proceso de paz. Y entonces aquí está actuando al máximo estas cuestiones ideológicas. Aquí en el 2007 es cuando se produce el alto el fuego permanente de ETA. Bien, esto es con el Partido Socialista más o menos tradicional, más o menos ideologizado al máximo desde estos presupuestos de la humanidad y todos estos asuntos. Pero a este tío le importan un pimiento todos estos asuntos, al Sánchez. Pero completamente. Yo creo que Sánchez se ha nutrido de esta visión pragmática que tenía el Coletas, el vicepresidente, que lo tenía clarísimo, estos los de Podemos, se ha nutrido, se ha visto perfectamente cómo funciona ese modo pragmático completamente de hacer política y se ha desvinculado de todos los problemas, todos los principios morales, humanos que tenía el Partido Socialista en general. Sánchez, esto ya no tiene nada que ver ni con cuestiones teológicas, ni humanitarias, ni absolutamente nada. Es una cuestión completamente pragmática de continuar en el poder con este fundamentalismo democrático que le sirve de palanca y es decir, y entonces el problema que decís de la recurrencia y la autarquía del Estado es precisamente que es que estas competencias que se le está dando a cada una de las autonomías, pues genera una poliarquía y entonces la ruptura del tejido social pues cada vez es más evidente. Solamente hay un elemento, que es lo que decías de las armas. Cuando entre alguien de fuera, alguien de fuera, como Rusia, que es lo que estaba pasando con esta gente. Y esto es lo que pasó, esto es lo que estuve analizando, con esto termino, con esto es lo que estuvo pasando con las guerras civiles en Hispanoamérica, las independencias. Se produjo una poliarquía de poderes totales. Yo tenía un esquema de 4 tipos de poderes, de 4 tipos de ideas de poder distintas. Una era monárquica centralista con los Borbones, otra con los afrancesados, que con José I, después una liberal centralista, que eran los diputados de Cádiz, después una monárquica pluralista, que eran los Austrias y las juntas generales, y luego una liberal pluralista, que eran cuando ya se hacen las proclamas en América, pero ahí ya están de cabeza metidos los ingleses, y que son los que aportan las armas para las independencias de América. Son los ingleses los que aportan las armas. Y aquí en España entran los franceses. Eso es decir, en la península entran los franceses durante 6 años, Napoleón, y en América los ingleses. Entonces, lo único que falta para que esto se vaya al garete completamente y el tejido se desteja absolutamente es esto, que entren, que, por ejemplo, ahora que Europa parece que se está desmembrando completamente y están en guerra, que entren desde fuera intereses de algún tipo. Esto yo creo que es lo que acaba por detonar completamente este tejido y la urdimbre y de estos problemas. ¿Me parece a mí? Caramba. Bueno, oye, pues muy interesante todo esto. Y esto también lo hizo España, ¿no? Con las colonias americanas, porque aunque no se hable de que España fue el principal protagonista de la independencia americana, es la que puso el dinero, la que puso las armas, la que puso la milicia. Exactamente, Galvez. Claro, que está ahí en el Senado la estatua. Bueno, si os parece bien, llevamos 1 hora y cuarto, hacemos una ronda a partir de este discurso tan interesante de Luis Carlos y si lo veis bien, acabamos con esta ronda, si os parece bien, ¿vale? Te doy la palabra pues a ti, Santi, Gemma, y le dejamos a Luis que cierre, si os parece, diciendo se acabó, por ejemplo, o lo que quiera. Venga, Santi. Vale. Un poco al hilo de lo que estaba comentando Luis Carlos, cuando dice que Pedro Sánchez actúa no en función del Estado, sino en función de la humanidad y de otras cuestiones, claro, eso es desde el punto de vista émic y desde el punto de vista ideológico. Pero desde el punto de vista ético o desde la política realmente existente, como no se puede servir a la humanidad, lo que habría que preguntarse y cuestionarse es, de facto, a quién se está sirviendo con ese tipo de políticas, incluso aunque no se sepa de forma totalmente inconsciente, e incluso aunque aquel que esté siendo beneficiado tampoco se dé cuenta, llegado el caso de que está siendo beneficiado. Entonces, hay que preguntarse quién se está sirviendo de este tipo de políticas que están desmembrando España. Porque si estas políticas no sirvieran absolutamente a nadie, una política no puede ser neutra, digamos, o sirve a alguien o deja de servirle a alguien y le es pernicioso. Entonces, si nadie se está preocupando
fuera de España de lo que está pasando en España, pues es porque quien se está viendo beneficiado por este tipo de políticas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Que no sé si será, no me meto ahora a decir qué parte, bueno, si nos fijamos, de hecho, la Unión Europea solo se preocupa de lo que está pasando en España, pues cuando hay algún tipo de malversación o de algún tipo de chanchullo con los fondos europeos, porque ahí sí perciben que les afecta y entonces se meten de alguna manera. Pero con el resto de políticas, pues aquí que pase lo que tenga que pasar y a Dios muy buenas, porque les está beneficiando incluso aunque no lo sepan, insisto. Entonces, aquí lo que se está haciendo pues una balcanización, lo que yo creo que es en el fondo lo que está diciendo Luis, ¿no? Que al final, y bueno, hay una cosa que dice Luis, que esto saltará por los aires cuando se meta alguien. Yo me pregunto si llegado el caso hará falta que se meta alguien. A lo mejor ya se meten pues porque tienen que reordenar y cada uno que se quede con los cachos que les convengan. Pero entonces la guerra no será contra España, sino de unas partes del mundo por unos trozos de España contra otros países que pujan por otros trozos de España. Y eso en Claro. todo caso es lo que va a pasar. Y dicho esto, pues le paso la palabra a Chema. Bueno, yo, la verdad es que la intervención de Luis Carlos creo que es un buen resumen y casi yo, por lo menos por mi parte, sobra que añada más. Simplemente un pequeño ejemplo que me acaba de decir hace unos días un compañero abogado que se está puesta en marcha una reforma de los procedimientos judiciales donde es un caos lo que se organiza. Por poner un ejemplo, hay varias páginas dedicadas a normativizar el lenguaje inclusivo de el testigo, los testigos, los acusados, las acusadas, de todo esto, ¿no? Pero el mayor problema es lo que voy a decir. En realidad, eso se hace mediante un decreto ley cuando lo que ya se hizo mediante un decreto ley, cuando sería una materia para hacer por una ley pensada, reflexionada, y resulta que en el propio preámbulo del decreto ley se dice que se hace de esa forma y a toda velocidad para no perder los recursos del New Generation de la Unión Europea. Es decir, se monta un caos, en el sistema judicial por los sistemas de prueba, aparte de esas chorradas que dije antes. Resulta que todo se hace exclusivamente para sacar X partidas presupuestarias de la Unión Europea. Es decir, no hay una recursibilidad del sistema, es decir, que el sistema se puede ir al garete porque eso no es lo que se pretende con ninguna de estas normas. Es decir, no se hace para conseguir más celeridad o más facilidades o lo que sea en los procedimientos, sino para complicarlos, crear un caos. Nada más. Bueno, pues antes de pasar la palabra a Luis, un pequeño apunte que yo creo que también tenemos que tenerlo en cuenta, que lo tiene que tener en cuenta pues los catalanes, yo creo sobre todo, ¿no? Antes Santi hablaba, ¿no? Del interés que pueda tener, ¿no? Terceros, ¿no? En la desmembración de nuestra nación política, ¿no? Y desde luego que les interesa, yo creo que les interesa que se desmembre y que están dando palmas, ¿no? Por eso pasó lo que pasó en Alemania con Puigdemont y en Holanda y en Bélgica, ¿verdad? El caso es que si por un casual Cataluña consiguiera independizarse, pues eso de que se les va a reconocer como nación, yo creo que no lo tienen nada fácil. De entrada, tendrían que negociar con Europa, pues para poder vender a Europa sus productos, que por cierto, la mayor parte de las ventas que hace Cataluña se le hace al sitio de donde yo soy, que es Aragón. Aragón no le podría comprar nada a Cataluña, porque Aragón está en España y España está en Europa y no podrían, o sea, se meterían en un fregado que yo creo que estos inconscientes que están fomentando esta ruptura con España, parece que sean títeres de esos que antes mencionaba Santi, que son los interesados en que esto se vaya a hacer puñetas, ¿eh? Que son los alemanes, los franceses, los ingleses. Bueno, los ingleses están fuera, pero también les interesa una España destruida, ¿verdad? Me parece a mí. Bueno, ese apunte. Luis, ¿tienes la palabra? Lo que a mí me parece que no va a interesar, no va a interesar porque yo creo que estamos en los preámbulos de la tercera guerra mundial.
Entonces a Alemania por lo menos, o a Francia, o sea, Europa no existe, es Alemania o Francia. Y Francia. Y entonces, y Alemania y Francia bueno, están completamente en crisis y Alemania sobre todo, precisamente por el problema del petróleo, el problema del gas ruso, y Rusia está avanzando y no va a parar de avanzar, porque cada vez hay más territorios que quieren volver otra vez a anexionarse a Rusia. Entonces Rusia les va a volver o sea, les va a servir de coartada otra vez y la guerra se va a extender por más partes. O sea, esto yo creo que esto por lo menos por lo que se va viendo ahora, esto no va a tener fin. O sea, no se ve se ve que cada vez va cogiendo más intensidad estos asuntos, creo yo. Y Putin cada vez está más serio con esto. Y entonces, el problema es que ¿interesa una España unida cuando estemos en guerra? Este es el asunto. Si interesa a esta gente, entonces no se va a mover un pelo. Esto continuará. Y si no, pues no lo sé. Esto hay que esperar a acontecimientos porque las cuestiones. No hay cuestiones internas. Yo creo que no existen las cuestiones internas. Son todas geopolíticas. Si no lo ves en ese contexto, no. Estás miope, estás metido ahí mirándote el ombligo. Pues muy bien, si os parece bien, cerramos Bueno, con este asunto. Nos despedimos de todos ustedes, señores televidentes o internetvidentes, y un placer estar con ustedes. Y nada más. Bueno, adiós y hasta la próxima. Besos para todos. Eso, para Dios. todos. ¿Qué tal el curro? Hasta los cojones. Te creo. Hola, Luis. A ver. Te vienes y vas y vuelves. Ahora sí, ¿no? Ahora te oímos, sí. Ahora Es te que se oímos. jodió. Cuando hablar por teléfono se jodió. Ya, algo pasó, sí.